¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión. Nos acompaña el doctor Rafael Abascal, presidente y director general de la empresa de consultoría política y encuestas Prospecta Consulting, que estuvo trabajando con nosotros aportándonos datos previos a las encuestas postelectorales. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, vimos en el programa pasado ya una evaluación de los resultados. Ahora, tú hiciste una encuesta postelectoral. Exactamente. ¿Qué te motivó? ¿Qué buscabas? Bueno, lo que partimos del principio de que nosotros hicimos una encuesta publicada en el diario Indicador Político, ya de la recta final de cuando, previo a que se cerrara la posibilidad de difundir resultados electorales, y que yo vi que en general estuvimos muy bien. Yo creo que estuvimos dentro de los errores estándar, muy bien, pero sí en los partidos pequeños y en los grandes hubo algunas diferencias que me parecieron importantes, que valdría la pena explicarnos por qué. Bueno, siempre hicimos la aclaración de que toda encuesta es una fotografía del instante. Puede cambiar, inclusive el mismo día de la elección, camino de la casa a la casilla, hay un cambio de voto. Puede haber un cambio de voto. Ahora, sí quedamos muy bien en el orden en que habíamos el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Decíamos que estaba empatado el cuarto lugar entre el Verde y Morena, y ahora con los resultados se desdobla perfectamente que bien. Pero la primera situación fue que nosotros, al igual que muchos de los encuestadores, teníamos al PRI yo lo tenía en 33.9, el promedio general de las encuestas, la encuesta de encuestas lo traía en 32 y llegó a 29. Entonces yo dije, vale la pena el estudiar por qué tuvimos esta diferencia de votos. Entonces hicimos una encuesta postelectoral y le preguntamos a las gentes que habían cambiado su voto, que habían dicho que votaban por el PRI, cuántas gentes habían cambiado de opinión y por qué. Y en este sentido encontramos que un 4.3% para ser precisos, 4.3% de los ciudadanos que nos habían dicho que votarían por el Partido Revolucionario Institucional cambiaron su decisión de voto. Y 4.3% les preguntamos por qué. Y parafraseándolo de diferente manera, con diferentes palabras, pero que se pudieron aglutinar, vimos que la razón por la cual les llevó a cambiar su voto fue este anuncio previo a que se desarrollaran las elecciones, de que se frenaría la evaluación, quedaba suspendida la evaluación de los maestros, y por tanto, según vimos en la prensa, este gran movimiento, que sería el fin de la reforma educativa. Esa fue la razón por la cual, después de que nosotros encuestamos, fue el fenómeno que influyó en el PRI para cambiar de voto. Es interesante ese dato. Ahora, ¿pudiste tener una percepción cuantitativa de a dónde se fue ese voto? Ese voto se fue fundamentalmente para las nuevas opciones políticas. No Morena, pero sí se fue para, digamos, Movimiento Ciudadano, el Encuentro Social. Nueva Alianza. Hacia ahí se fue estos votos. Después, nosotros teníamos al PAN en 24.6. El promedio de encuestas, la encuesta de encuestas, lo traía en 25. Y al final de cuentas quedó en 20.9. Entonces, nosotros preguntamos a las gentes que nos habían dicho que votarían por el PAN, que cambiaron su voto, y nos dijeron que sí habían cambiado su voto, y de estas fueron 5.4
5.4% de las gentes que habían afirmado que votarían por el PAN cambiaron su decisión y se fueron para una serie de los partidos, las nuevas alternativas. Inclusive hubo gente que nos había dicho que se habían ido por independientes. Muchos de los que pensaban de votar por el PAN anularon su voto. Entonces, esto explica el por qué viene esta pérdida tan grande. Pero la razón, ¿cuál fue? La razón en fue... el PRI fue la variación educativa. ¿En el PAN? En el PAN fue las divisiones al interior del Partido Acción Nacional, diciendo que habían cambiado ideológicamente, de que no estaban de acuerdo con los dirigentes locales y que con los candidatos, por cuestiones internas del partido, de divisiones internas del partido. Después nosotros traíamos al PRD en 13.2 y el PRD... ¿El promedio cuánto fuera? El promedio, curiosamente, era de 15. ¿Ah? El promedio era de 15. Yo lo traía más bajo y salió el PRD con 10.83. O sea que yo con el error de la muestra le daba. Pero de todas maneras pregunté y encontré una cifra muy impresionante. El 7.4 de las gentes que habían dicho que votarían por el PRD dijeron que no, cambiaron su voto, y mucho de ese voto evidentemente fue a Morena y a otros de los nuevos partidos alternativos. Y la razón por la cual ocurrió esto es porque identificaban mucho, uno, la crisis interna del partido, otro, la división del PRD con Morena, y muchos otros por la asociación del Partido de la Revolución Democrática con muchos de los movimientos de los maestros que se habían dado, y de agrupaciones, etcétera, etcétera, que los habían involucrado con estos hechos violentos. ¿Hubo algunos porcentaje sustancial de que hayan cambiado el voto por la alianza del PRD con el gobierno en el Pacto por México? No, de eso no dijeron nada. Es dato interesante simple y sencillamente, muchos eran porque las crisis internas del partido. Y claro, ahí la gente va parafraseando y nosotros asociamos el cómo lo dicen para tener estas razones juntas. Pero yo te diría que cerca de la mitad de este 7.4 fue por la asociación del PRD con todos estos movimientos de maestros y de violencia que se dio en el sureste de México, y el otro por la crisis interna del PRD, y muchos de ellos evidentemente se fueron con Morena. Ahora, Morena es interesante. ¿Cuánto la traías tú? Bueno, Morena yo la traía en 10.5. Y ¿el promedio? El promedio la traía en 10. En 10. Fue 8.37. 8.37. Ahí prácticamente encontramos que todo el mundo que me dijo que iba a votar por Morena, votó por Morena. Aunque haya habido esta bajita, pero ahí se reflejó exactamente igual. Además de Morena, pregunté por el Verde, y el Verde cambiaron. ¿Tú lo traías en? Yo el Partido Verde Ecologista lo traía en 10.5 y cambió 3%. El 7.1. 3% cambió la intención del voto, y evidentemente este cambio por el Verde se debe a esta campaña del Verde, que está violando las cuestiones de publicidad y la quitarle el registro y todo eso. Ahí
hubo un movimiento en redes sociales que decían que anula el voto, no votes por el verde, que nos lo citaron. Yo no lo vi, pero nos lo citaron varias de las gentes. Entonces, esa es. Y Nueva Alianza, pues fíjate que yo a Nueva Alianza lo traía exactamente en 2.4. Y fue 3.7. Y fue 3.7. Pero alrededor, todos estos que me dijeron que votaron por Nueva Alianza, decían que iban a votar por Nueva Alianza. De los que bajaron, digamos, de los otros partidos, pasaron a Nueva Alianza. Exactamente. Este es el movimiento que se dio, fue de los otros partidos. Es el voto útil que se reflejó en la Cámara de Diputados, para la integración de la Cámara de Diputados. Al perder o sintieron que el partido estaba mal y todo esto, entonces en lugar de votar por el partido que era de su predilección, optaron por otras opciones. Y estos eran por problemas ideológicos o crisis internas, y esto es lo que nos explica la recomposición de la Cámara. Yo simplemente te diría digamos, en términos generales, que las encuestas en esta votación de diputados federales más o menos acertaron. Más o menos. Por ejemplo, en el lugar que habíamos estipulado para cada una de las fuerzas, en todos acertamos. En las proporciones quedamos más o menos dentro del error estándar. A diferencia de otras encuestas que, por ejemplo, pensaban de que, por ejemplo, el verde prácticamente quedaría en 3 o en 4%. Muchas otros también tenían al Nueva Alianza muy por abajo, inclusive de 1, etcétera. De modo que yo diría que sí, esta encuesta publicada por Indicador Político quedó bastante bien, y que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de levantar la encuesta más cerca de la elección, hubiéramos podido captar estos cambios de intención del voto. Es una gran enseñanza de que nuestro sistema de medición para la sociedad, de darle las percepciones, la fotografía del momento, los diagnósticos, no influye en el voto. Influye en otras cosas y son elementos que se toman en cuenta, pero realmente la normatividad electoral debería de modernizarse, avanzar y quitarse todos estos tabús, para decir que las encuestas deben de permitirse inclusive un día antes de la elección. Hay en Estados Unidos, en España, etcétera, inclusive en el mismo día de la elección, para amanecer la elección, se publican. Y hay promoción del voto. Yo me recuerdo como el candidato Bill Clinton, el día de la elección estaba en las esquinas pidiendo a la gente que fuera a votar. Así se puede, y no pasa nada, ¿no? Aquí son restricciones que enturbian nada más el proceso. Yo creo que en nuestra transición a la democracia y sobre todo reflejada en las reformas electorales, hemos padecido de un excesivo, primero sospechosismo, desconfianza. Muchas veces desde cuando se hacen las reformas electorales no se le da el valor al ciudadano. Que el ciudadano es una gente adulta, es una gente que tiene cultura política y que puede tomar sus decisiones y puede valorar exactamente una cosa o la otra. Y entonces hemos creado una normatividad electoral sumamente compleja y que al final de cuentas no ha venido a atender los problemas fundamentales. Y los problemas fundamentales es que no hay un control de los recursos que entran a las campañas políticas. Lo otro es que la promoción permitida utilizando los tiempos de gobierno sumamente caros, si los vemos, dicen es que no cuestan. ¿Cómo no? Sí cuestan, porque sería dinero que le estarían dando las televisoras al gobierno para construir escuelas, para que estuvieran bien dotadas de agua, etcétera, etcétera. No aglomerar los spots en 7 minutos entre programa y programa,
pues es una versión, luego otra, y el ciudadano pues queda desorientado. Y además yo creo que esta elección, dentro de los aspectos más negativos, dentro de lo positivo que ha habido, es que ha sido de pésima calidad la difusión de los partidos a través de spots, lejanos de propuestas, simplemente atacando uno a la otra, cosas tan similares que a la hora de monitorear y preguntar, no sabían si una campaña era del PRI o del PAN, porque tenían los mismos 3 puntos de una cosa y de otra. No había propuestas para los ciudadanos, y además vale la pena comparar en este momento, que es importante señalar, candidatos prácticamente desconocidos. Claro que fueron muchísimos, porque con 10 partidos para la Cámara de Diputados, que son 500 integrantes y sus suplentes, bueno, estamos hablando de una cantidad pavorosa. Sí, ya es hora de recortar. De recortar, y además de eso, que exista la obligación de que exista un currículum, que el partido se responsabilice del candidato. Y si esta promoción que hubo de 3 de 3, de presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, de conflicto de intereses, pues debería ser una normatividad que le convendría mucho al partido, para que el partido tiene que ser más responsable de sus candidatos y del proceso. Porque luego resulta, cuando surgen las cosas, no, bueno, pues yo pregunté a la Procuraduría y no me dijo nada. No, yo creo que aquí debe haber un enorme cambio. Yo creo que esta elección tiene tantos espacios y tantos niveles de analizar, que es evidente que necesitamos recurrir a una nueva reforma electoral, pero que simplifique las cosas y que corrija las cosas de plano, y que examinemos las funciones tan grandes que se le han dado al Instituto Nacional Electoral, que lo ha hecho ineficiente, que lo ha hecho irse más disperso. El instituto se debe cargar fundamentalmente de organizar las elecciones. Y mi propuesta de siempre: no deben estar en el Consejo General los partidos. No. Porque es como si en un partido de fútbol, en el cuerpo de árbitros estén los dueños y estén los propios jugadores. Es absurdo. Así es. Tiene una autonomía. Y luego parte de la reforma electoral. Es parte de la reforma electoral. Y luego en otros organismos que hay en otros países, estos órganos de toma de decisión, bueno, pues toman en cuenta cuántas gente han votado por él, cuál es el capital político, y eso les da un peso más sobre otros. Porque si no, siempre vamos a tener esta estructura de que crear un partido ahora es relativamente fácil y siempre es un negocio. Y entonces siempre vamos a tener esta vuelta para tener nuevos partidos, etcétera, etcétera. Yo creo que está en puerta, en el análisis de esta elección, que contribuyamos a deslindar una nueva reforma electoral que realmente sea más aproximada a lo que los mexicanos están demandando para mejorar realmente la democracia. Bien. Pues muchas gracias, Rafael. Seguiremos platicando ya cuando salga el cómputo distrital y antes de entrar a lo que sería la calificación electoral. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Búsquenos en Grupo Transición TV, y desde luego agradecemos sus pulgares arriba, que estaremos también en Facebook como Revista Indicador Político, y como siempre en nuestro portal noticiastransición.mx, donde estarán nuestras publicaciones, ahora la revista mensual Indicador Político y el diario Indicador Político. Muchas gracias y hasta la próxima.